Evangelio según Mateo. El Evangelio según Mateo en su capítulo 18. Aleluya. Gloria a Dios. Sea bendito Dios. Gloria sea a Dios. Mateo en su capítulo 18 y estaremos leyendo solamente un versículo. El versículo 20. Cuando lo tenga me confirma con un amén. Leemos la palabra del Señor honrando el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El pueblo dice, amén. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Tengan amabilidad de poder sentarse. Este es nuestro Señor Jesucristo hablando, diciéndonos, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, dice Él, que ahí estará. La semana pasada estuvimos viendo el mandamiento bíblico y la necesidad espiritual de congregarnos o ser miembros de una iglesia. Y también estuvimos viendo la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Y hemos visto, básicamente diría yo, dos cosas. Dios ha escogido a la iglesia para mostrar en ella su gloria. Pablo dice allá en Efesios capítulo 3, en su versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es en la iglesia, como en ningún otro lugar, donde vemos los atributos de Dios. Vemos la hermosura de la sabiduría de Dios, vemos su santidad, vemos su poder, vemos su gracia, vemos su bondad, vemos su amor. Y todo esto sucede en la iglesia. Lo increíble de esto es que Dios no hace esto por programas especiales como algunos tienden a hacer. No hace esto por medio de una adoración que involucra un montón de show, de cosas que apelan a los ojos y al sentimiento de la carne. Es sin hacer nada de estas cosas, es sin hacer nada espectacular que Dios muestra su gloria. No importa el tamaño de la iglesia, no importa si hay instrumentos, si hay o no lo hay. No importa si tenemos aire acondicionado, si tenemos sillas cómodas. Nada de eso importa. A respeto cuando Dios muestra su gloria en la iglesia. Conocemos de los países que unos vienen. Allá, ¿cómo quisieran tener aire acondicionado? O un local así tan hermoso, o asientos bien cómodos. No lo tienen. A veces el recurso no es suficiente para ellos. Pero eso no impide que la gloria de Dios se muestre en ese lugar. Es a través de la iglesia de Dios que Él muestra su gloria. Otra cosa que hemos visto es que todo verdadero creyente viene a ser parte de la iglesia universal en el momento que Él se convierte. Cristo prometió allá en Mateo capítulo 16, en su versículo 18, que Él habría de edificar su iglesia. Él no prometió edificar ninguna otra cosa. Él dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Pablo nos dice allá en Efesios capítulo 5, en su versículo 25, que fue por esa iglesia que Cristo se entregó a sí mismo para santificarla, para prepararla para el día de las bodas del Cordero. Aunque somos salvos nosotros individualmente, no fuimos salvados para vivir aislados de los unos de los otros. Somos un cuerpo, dice Pablo allá en Romanos capítulo 12 en su versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Ahora bien, ¿cómo podemos definir lo que es una iglesia local? Estamos diciendo, todo verdadero creyente debe venir a formar parte de una iglesia local. Entonces,
la pregunta es, ¿qué es una iglesia local? Porque muchas personas creen que si se reúnen en una casa o en un lugar con un grupo de amigos cristianos para estudiar la Biblia y orar juntos, que eso ya es una iglesia. De hecho, algunos dicen, yo no necesito ir a la iglesia. Con reunirme en mi casa es suficiente. No necesito más. ¿Acaso nos dice Jesús, de donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí está Él en medio de ellos? ¿Hay alguna diferencia entre un grupo de cristianos que se reúnen de manera informal a una iglesia que se reúne aquí en este lugar? ¿Qué hace que una iglesia, podemos decir, sea una iglesia? La pregunta es, o la pregunta debo decir, la pregunta no es, ¿para qué existe la iglesia? ¿O qué es lo que se supone que debemos hacer como iglesia? Eso es otro tema. La pregunta es, ¿qué hace que una iglesia sea una iglesia? Esa es la pregunta. Y antes de poder responder a esa pregunta, quiero, señalar o poder decir, corregir algunas notaciones que como cristianos quizás uno crece con este concepto equivocado. La iglesia no es un edificio. Muchas personas piensan que, voy a la iglesia, pero piensan que el edificio en sí es la iglesia. Déjeme decirle que la iglesia no es un edificio. No es un edificio. Muchas personas piensan que la iglesia es un edificio, donde un grupo de cristianos van ahí, pero el edificio en sí no es la iglesia. Algunos dicen, voy al templo. Me imagino que muchos no hemos dicho eso. Hemos dicho, voy al templo, vamos al templo. Están en el templo. El Nuevo Testamento nos enseña claramente que el templo de Dios no está hecho de bloques de piedras ni de cemento, sino de piedras vivas, de hombres y mujeres que han sido salvados por la gracia de Dios, edificados sobre la piedra angular que es Cristo Jesús. En 1 Corintios 3:16, Pablo pregunta, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo de Dios sois vosotros. El templo de Dios somos nosotros. Son las personas. No es el edificio. Nosotros somos el templo que se congrega aquí en este edificio. Hoy en esta tarde. Cuando termine el servicio de hoy y cada uno nos vayamos a la casa, ¿saben qué? El templo no va a estar aquí. El templo somos nosotros. No sé si me entienden. Así que la iglesia no es un edificio. Tampoco es un conjunto de actividades religiosas. Como el servicio de la adoración que nosotros celebramos en este lugar los martes, los jueves, los sábados, los domingos. En otras palabras, esta iglesia no viene a existir hoy a las 12 que hemos venido. Y no termina si nos vamos como a las 2:30 o a las 3. No, es 24/7. Nos congregamos en la iglesia como iglesia por mandato de Dios, como vamos a ver más adelante, pero somos miembros de este cuerpo local 24/7, todo el tiempo. No dejamos de existir o no dejamos de ser cristianos al solo que termina el servicio. Ni comenzamos a ser cristianos cuando llegan las 12 y llegamos aquí a este lugar. Es todo el tiempo, no solo los martes, no solo los jueves, no solo los sábados,
No solo el domingo que venimos aquí, es todo el tiempo. Todo el tiempo. Todos tenemos la responsabilidad de poner nuestros dones en operación y no solamente dentro de estas 4 paredes que estamos aquí. Pienso yo que ese es el problema que muchos tienen para poner sus dones en operación. No saben qué hacer durante el culto y cuando termina el culto piensan, bueno, ¿a dónde voy a ejercer mi don? Hermano, si usted tiene el don de poder ayudar al necesitado, no es necesario que esté aquí en este lugar. Usted lo puede hacer en su propio tiempo, en el trabajo, en la escuela, colegio, donde quiera que usted vaya. Si tiene ese don, usted puede ejercer ese don ahí. No solamente aquí en este lugar. 1 Corintios 15:9, Pablo dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que él viene los días de servicio a donde los cristianos se congregaban y ahí perseguía a ellos. Pablo no está diciendo eso. Es que él había puesto todo su empeño en frenar el avance del evangelio, haciendo el mayor daño posible a los cristianos en cualquier día de la semana que se encontraban. No solo cuando se congregaban en el templo, sino si lo encontraban, ahí le perseguía a él. En ese sentido, que él perseguía la iglesia, no solo los lunes o los martes, no todos los días. Nosotros que tenemos dones que podemos ejercer, no solo en este lugar, sino fuera de este lugar, no debemos de limitarnos de pensar que solo aquí podemos ejercer ese don. Algunos tienen el don de poder cocinar, otros tienen el don de poder orar por otros, otros tienen el don de poder ser serviciales. Y no solo aquí se puede ver en la iglesia, en el templo, esos dones, sino que también fuera. ¿O acaso Dios me quita el don al solo que salgo por la puerta? No. Dios no ha dado este don. No solo limitado aquí en esas paredes. Otra cosa es que la iglesia no son sus líderes. Algunos piensan que la iglesia son sus líderes. Ahora, este pensamiento puede traer problemas porque, bueno, por decirlo, si en muchas iglesias se pasara una encuesta y se preguntara a los hermanos, ¿cuántos de ustedes creen que la iglesia son sus pastores? Pienso yo que la mayoría respondería que no. Pero a ponerlo en la práctica, pienso yo que sería otra cosa. Por ejemplo, si un miembro de la iglesia no anda bien, muchos piensan, o por decir, presuponen, que los pastores son responsables de lidiar con ese asunto. Pero pensémoslo por un momento. Si esa persona finalmente termina apartándose del Señor, es probable que muy pocos de los miembros se sientan responsables de eso. Dicen, los pastores debieron ponerle más atención en ese caso y no lo hicieron. Ahora la pregunta es, ¿esa es la forma en la que el Nuevo Testamento habla de la iglesia? Yo digo que no. Los pastores y los diáconos tienen una función particular dentro de la iglesia, pero ellos no son la iglesia. Romanos 15:14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarlos los unos a los otros. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 12 y 13, habla de los pastores, de labor pastoral, pero luego dice allá en el versículo 14,
también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Efesios 4 cita frecuentemente que Cristo ha dado pastores y maestros. Y la pregunta es, ¿para qué? Para equipar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. Cuando un hermano va a visitar a otro hermano en la clínica, lo está haciendo como miembro del cuerpo de Cristo. La iglesia es la que está ahí en ese hermano, personificada en ese hermano. Cuando alguien da un consejo o una amonestación o cuando alguien sirve en un momento de necesidad, de manera que si por alguna razón providencial algunos de los líderes no pueden estar ahí, eso no quiere decir necesariamente que la iglesia estuvo lejos. Voy a repetirlo otra vez para que lo entendamos. Eso quiere decir que si en algún momento que tuvimos problemas, si algunos de los líderes no estuvieron ahí, no quiere decir necesariamente que la iglesia estuvo lejos, porque la iglesia no son los líderes. Las iglesias no son los pastores. Y muchos tienen este concepto muy equivocado. Voy a hacerle otra pregunta. ¿Qué pasaría si llamáramos al pastor porque necesitamos un consejo y el pastor en su sabiduría nos dirige a otro miembro de la congregación porque esa persona está más capacitada para poder atender nuestra necesidad? ¿Cómo será que nosotros responderíamos a esa situación? Los textos que nosotros citamos hace unos momentos dan a entender que la iglesia funciona en la práctica cuando cada uno pone sus dones para beneficios de los demás. Efesios 4:11, Dios da pastores y maestros para equipar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. Y eso me lleva a otra pregunta. ¿Qué pasaría si venimos un domingo y nos encontramos con la sorpresa que el pastor que quizás le toca predicar no aparece, que no vino? No vino quizás porque quizás no quiso venir. Podemos decir, ¿será que está cansado? ¿Será que está enfermo? ¿Qué será que está pasando? Y nosotros aquí esperando en la iglesia que Él trae el sermón de la tarde. ¿Qué será que está pasando? No, Él quiso adorar en la casa de Él. Por eso no vino hoy. ¿Cómo nosotros ¿Cuál sería la reacción de nosotros al escuchar eso? Pienso yo que todos nosotros nos quedaríamos muy sorprendidos, asustados. Nos quedaríamos como algo escandaloso. Ahora déjeme preguntarle otra pregunta. ¿Y si fuera un miembro común y corriente de la iglesia que decidió no venir porque prefirió quedarse en casa? ¿Tendríamos la misma reacción? ¿Tendríamos ese mismo espanto? ¿Lo veríamos como un escándalo grande? Y claro, yo sé que hay razones válidas porque quizás un miembro no puede venir a la iglesia. El compromiso de trabajo, quizás está grave, está enfermo, quizás hay multitud de razones porque quizás no puedan venir. Pero teniendo la oportunidad de poder llegar, y prefiero decir, hoy no siento quizás ver a la gente, quiero estar solo, quizás me quedo en casa. Nosotros podríamos ver esa situación igual como si el pastor decidiera no venir. Yo pienso que quizás no. Muchos quizás no perciben de la misma manera
que un miembro decida dejarse de congregarse, digo yo porque no entendemos que ningún miembro es más miembro que lo demás. El pastor, igual a yo, igual a usted, todos somos miembros de la iglesia. Uno no es mayor que el otro. Todos somos iguales. El hecho que Dios me ha dado la habilidad de tocar un instrumento o de poder estar aquí delante de ustedes no me hace mejor del que usted que está sentado ahí. No me hace mejor. Usted y yo somos iguales. Somos iguales. Todos tenemos la responsabilidad de congregarnos. La misma responsabilidad que tengo yo de poder prepararme bien para poder exponer la palabra de Dios delante de ustedes, es la misma responsabilidad que tiene usted de prepararse bien para venir a escuchar lo que Dios trajo hoy en esta tarde. La boca necesita oídos que escuchen, así como necesita manos y pies para poder hacer la obra del Señor. De lo contrario, el cuerpo no funciona como cuerpo. Estos tipos de conceptos equivocados nos pueden dañar en que no nos permiten ver y entender lo que una iglesia es. La iglesia no es un edificio, no es un conjunto de actividades religiosas. La iglesia no son sus líderes. Entonces, ¿qué es la iglesia? Bueno, la palabra iglesia proviene de la palabra griega eklesis, que se refiere a una asamblea, a un grupo de ciudadanos convocados a reunirse como asamblea. Y la palabra viene compuesta de lo que significa los llamados o los convocados a venir a reunirse en un lugar. Es el concepto de una asamblea convocada con un propósito y que posee cierto grado de autoridad. Cuando esta palabra se usa en el Nuevo Testamento para señalar a la iglesia de Cristo, se refiere a la asamblea de aquellos que han sido llamados por Dios, por medio del Evangelio, para poner su fe en Jesucristo y someterse a Él como Señor. Esa es la idea que transmite. La iglesia es una asamblea convocada por Dios mismo. Eso es la iglesia. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a la carta de la iglesia de Roma, se refiere a ellos como todos los amados de Dios que están en Roma. Todos llamados en Jesucristo, todos llamados a ser santos. Y allá también en Corintios, Pablo escribe que a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esta carta fue dirigida a una iglesia. Se congregaban en un lugar específico, que tenía sus miembros específicos. Ahora, no sé si nos dimos cuenta, pero Pablo reconoce que la realidad que esta iglesia es local, que permanece a un cuerpo más amplio de creyentes. Porque él dice, con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí Pablo presenta la iglesia universal y la iglesia local juntos. Al final de 1 Corintios, capítulo 16, en su versículo 19, Pablo dice, las iglesias de Asia os saludan, en iglesias locales de la iglesia de Asia. Y luego dice, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Esa era la iglesia que se reunían en la casa, pero son iglesia. Entonces, ¿cómo podemos definir lo que es una iglesia local? Citando a John Piper, y de hecho vamos a analizar lo que él dice. Él dice, la iglesia es un grupo de creyentes bautizados,
comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas de Cristo, que es el bautismo y la Santa Cena, bajo la guía de líderes debidamente constituidos. Eso es lo que es una iglesia local. Puede ser grande, puede ser pequeña, puede estar aquí en un edificio grande, puede estar en una casa, pero pienso yo que él da una definición muy clara de qué es una iglesia. Es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas de Cristo bajo la guía de líderes debidamente constituidos. Y creo yo que esta definición tiene unos elementos de lo que es una iglesia. Lo primero que estamos diciendo es, una iglesia local está compuesta por un grupo de creyentes bautizados. Tiene que ser creyentes y tiene que ser bautizados. Ese es uno de los elementos de la gran comisión que el Señor nos dejó allá en Mateo capítulo 28, versículo 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa comisión del Señor, todos lo sabemos. Hasta quizás diría yo, todos lo sabemos de memoria. El problema es que muchos no conectan lo que el Señor nos está ordenando aquí con las palabras de Cristo, allá en Mateo capítulo 16, versículo 18. Yo edificaré mi iglesia. En otras palabras, la gran comisión es el medio a través de la cual Cristo está haciendo lo que Él prometió, edificar a su iglesia. Esa comisión no es un fin en sí. Los que se convierten al Señor a través de la predicación del Evangelio deben ser bautizados para venir a formar parte de una comunidad cristiana donde se le enseña a guardar todo lo que Cristo ha mandado. Eso es lo que vemos una y otra vez en el libro de los Hechos, que ellos se convertían y después que se convertían se bautizaban y fueron añadidas a la iglesia locales. Hemos dicho que también que este grupo de creyentes bautizados que forman la iglesia local se han comprometido a cuidarse unos a otros. Al hacernos miembros de una iglesia local, estamos comprometiéndonos con cuidarnos mutuamente de velar unos por otros. Recordemos que el Nuevo Testamento no conoce de un creyente aislado, separado de la iglesia. Escuchemos una vez más la palabra del Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 28. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que he mandado. No sé si escucharon la diferencia. No simplemente se trata de enseñar lo que Cristo ha mandado. Es de enseñarles a que guarden todo lo que Cristo ha mandado. De manera que el hacernos nosotros miembros de la iglesia, obtenemos el compromiso de cuidarnos unos a los otros. Aleluya. Recordemos lo que dice Pablo ahí en Romanos capítulo 12, verso 5. Somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Por eso en el Nuevo Testamento encontramos tantos mandatos de unos a los otros.
allá en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 22, dice, ámense entrañablemente unos a otros. Romanos 12:10, amaos los unos a los otros, con amor fraternal. Romanos 14:19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. Romanos 12:16, acéptense unos a otros. Romanos 15:14, amonéstense unos a otros. 1 Corintios 12:25, preocúpense unos por otros. Y podemos seguir una gran lista de unos a otros que el Nuevo Testamento nos dicen. Todo esto se encuentra en el Nuevo Testamento, que fueron enviadas ¿a qué? Todas esas cartas fueron enviadas a iglesias locales. Es en la iglesia local donde se debe practicar esto, los unos a los otros. Esto nos hace ver claramente la responsabilidad que somos como parte de un mismo cuerpo. Todos somos un mismo parte del cuerpo. El texto que leímos, Mateo capítulo 18, versículo 20, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hay algunos que ven este texto fuera de contexto. Y recordemos, un texto fuera de contexto es un pretexto. Alguno quizás dirá, no, mira, si nosotros nos reunimos y su palabra dice, somos 2 o 3, Dios estará con nosotros. Hay que leer el texto completo para poder entender ese texto. Y eso comienza allá en Mateo capítulo 18 en su versículo 15, que dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Él dice, dilo a la iglesia. Gloria a Dios. Bota el argumento de aquel que dice, yo me reúno con 1 o 2 hermanos en mi casa y ahí está Dios con nosotros. Y sí, puede ser que sí, pero ese no constituye una iglesia. Leyendo aquí el verso dice, tomando 2 o 3. Y si en ellos, él no se arrepiente, que lo digamos a la iglesia, a un miembro, a un conjunto de personas. Hay que leer el texto completo para poder entender el versículo. Dice, dilo a la iglesia. Y aquí, pues, no nos vamos a meter muy en detalle porque ya vendrá esa porción también que le corresponde a otro hermano. Pero en otras palabras, Jesús está diciendo, va a tener que excluir a esa persona de la membresía de la iglesia. Va a tener que, un libro de John Lehman decía que se va a tener que quitarle el pasaporte que lo identifica como un cristiano. Sacarlo de la membresía. No es cualquier grupo de personas que se reúnen en un lugar y dicen, somos una iglesia. Eso no es una iglesia. Es un grupo de cristianos estudiando juntos. Y Dios puede estar ahí, pero eso no hace que eso sea una iglesia. Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí? Que la iglesia local es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente. Este grupo de creyentes de manera regular se reúnen como iglesia, como dice Pablo allá en 1 Corintios 11:18, cuando os reunís como iglesia. Somos miembros, y ya hemos dicho,
No cuando entramos por esas puertas o cuando salimos de esa puerta dejemos de ser miembros. No, somos miembros los 24/7, todo el tiempo. No para. Pero es aquí en este lugar donde nos reunimos como iglesia. Al hacernos miembros de la iglesia, estamos asumiendo esa responsabilidad. Dios nos convoca, Él nos convoca a nosotros. Nosotros decidimos hoy en este día llegar hoy a las 12 de la tarde. Y ya a las 12, Cristo ya está aquí esperándonos. Él está aquí esperando por su pueblo. Nosotros a esa hora decidimos. Los martes decidimos venir a las 7. Cristo ya está esperando por nosotros también aquí en ese lugar. Cuando la iglesia se congrega, Dios nos convoca para que vengamos a encontrarlos a Él y Él con su pueblo. Nosotros somos su pueblo. Es deber de cada creyente estar aquí en ese lugar. De ahí la exhortación de Hebreos capítulo 10 en su versículo 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es aquel que prometió, y considerémonos, otra vez mire, unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbres, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esa es nuestra responsabilidad de congregarnos como iglesia. La iglesia no es como los supermercados. Aquí voy por la carne, voy a otro lugar porque tienen mejor vegetales, voy a tal sitio porque allá me dan mucho descuento. No. Es por decirlo, un conjunto, un combo, por decirlo así. Todo junto, all together. Por eso no acordamos que uno vaya a otro lugar y no se haga miembro y después está ahí y va a otro lugar, porque me gusta la música allá y voy allá. Y voy al otro lugar porque me gusta cómo habla. Y voy a otro lugar porque también me gusta cómo se viste el que está predicando. No podemos seleccionar. Cuando nos hacemos miembros de la iglesia, sea que me guste la música o quizás no me guste, sea que me guste cómo se visten o cómo no se visten, venimos a la iglesia porque esta es la iglesia que Dios ha designado para nosotros. Aquí se ha predicado la palabra de verdad. Si fuera una iglesia donde no le pondremos atención o importancia a la palabra de Dios, ahí sí, váyase de este lugar y no vuelva la mirada acá. Lo importante en la iglesia es que se predique la palabra de Dios, de que el alma de uno sea edificada. No es para que me den a mí, para que mi carne se satisfaga. No, es para que el espíritu sea alimentado. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien ha de dar cuenta. El autor de la carta de los Hebreos está hablando de congregarnos, no en cualquier iglesia, dice, pero a vuestros pastores. ¿Qué quiere decir? A un pastor. Y si ese local tiene, y a veces sí lo hay, varios pastores, dependiendo del tamaño de la iglesia, pero sujetaos a vuestros, a lo de ustedes, al mío, sujetaos a vuestros pastores. Y luego dice el versículo 24, saludad a todos vuestros pastores. Saluden al pastor. El pastor no es un dictador, podemos decirlo. Todos somos hermanos en Cristo. No es una persona extraña.
Saludaos a todos vuestros pastores, obedezcan a sus pastores, saluden a sus pastores y congréguese en la iglesia donde sus pastores predican. Entonces, podemos preguntarlo, ¿para qué nos congregamos? Lo hemos dicho en la definición, para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortado por la palabra, para celebrar las ordenanzas que Cristo ha dejado, lo que es el bautismo y la Santa Cena. Otra manera de decirlo es un grupo de creyentes bautizados que se reúnen regularmente para celebrar el Evangelio. Un grupo de creyentes que nos reunimos para celebrar el Evangelio. Adoramos a Dios a través de Jesucristo. Es decir, reconociendo que de no haber sido por nuestro amado, glorioso, bendito Salvador y Señor, no podríamos nosotros acercarnos a Dios. Como dice Hebreos 13:15, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Quién es Él? Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre, por medio de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2:5, dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdote santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. Venimos a adorar a Dios con la conciencia del Evangelio en nosotros. Hemos sido lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. También nosotros nos congregamos para ser exhortados por la palabra. Y muchos no están de acuerdo con esto. Pero venimos a ser exhortados por la palabra de Dios. No por la palabra del hermano Brian. Es por la palabra de Dios. La predicación no es otra cosa más que proclamar el Evangelio. 1 Corintios 2:2 dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Cuál es el deber de los predicadores, de los pastores, de los maestros? Llevarlos a Cristo a través del Evangelio. Es la palabra de Cristo que debe abundar en los servicios. Debe abundar a través de la alabanza. La palabra de Dios debe abundar cada vez que nosotros nos reunimos en este lugar. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, ¿con qué? Con salmos e himnos y cánticos espirituales. Venimos a predicar el Evangelio. Venimos a cantar del Evangelio, de la grandeza de nuestro Dios. De igual manera, toda iglesia verdadera celebra también la ordenanza del Señor, que son visibles también del Evangelio. Por medio de la Santa Cena recordamos su muerte en la cruz de Calvario y también la resurrección por medio del bautismo de agua. Eso dan testimonio público de la unión con Cristo en su muerte y en su resurrección. Así que la ordenanza del bautismo y la Santa Cena no son más que representaciones del Evangelio. Nos congregamos en torno al Evangelio, nos congregamos para celebrar el Evangelio. Estamos aquí porque celebramos la victoria de Jesucristo en la cruz de Calvario. Pero hay otra cosa más. ¿Qué dijimos que era una iglesia local? Un grupo de creyentes bautizados comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar la ordenanza de Cristo bajo la guía de líderes
debidamente constituidos. Cuando Pablo escribe su carta a los filipenses, la dirige a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con sus obispos, pastores y diáconos. La palabra obispo, o la palabra pastores, se usa en el Nuevo Testamento para referirse básicamente al mismo oficio. Efesios capítulo 4, versículo 11, Cristo dio pastores y maestros a su iglesia para que equipen a los santos para la obra del ministerio. Y yo sé que quizás alguien dirá, yo no sigo a los hombres. Bueno, por medio de su palabra entendemos que Cristo ha dado a la iglesia hombres. ¿Para qué? Para guiar a la iglesia, para liderar a la iglesia, para equipar a la iglesia, para cuidar de la iglesia. Entonces, para ya ir terminando, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Hay tres cosas que podemos aplicar a nuestras vidas. En primer lugar, los miembros de esta iglesia o los miembros de otra iglesia que están escuchando por las redes. Dos, los que profesan ser cristianos pero no son miembros de una iglesia. Y en tercer lugar, aquellos que no pertenecen a ninguna iglesia simplemente porque no pertenecen a Cristo. Tres cosas. Y vamos a ir ya concluyendo con esto. Mi deseo hoy en esta tarde es animarle a cada uno de ustedes que ha escuchado todo lo que hemos dicho a renovar sus votos, no con la iglesia, sino con Cristo. Porque Él es nuestro esposo. Él es su esposo. Él es mi esposo. Él es esposo de la iglesia. ¿No es verdad que cuando nosotros vamos a una boda y el predicador está predicando, él toca puntos que quizás nos hemos olvidado, pero son como para refrescar la memoria de nosotros? Cuando están celebrando una boda y quizás nosotros estemos ahí pensando, o vamos a la casa, amor, lo que dijo él es verdad, tengo que recordar mis votos que hice contigo. Bueno, mi deseo hoy en esta tarde es que renovemos esos votos con Cristo. No es con la iglesia local, sino es con Cristo. ¿Por qué? Porque es un voto que hicimos con Cristo al hacernos miembros de la iglesia, que es su cuerpo. Ser miembro de una iglesia, diría yo, es un gran privilegio. Es ahí donde Cristo manifiesta su gloria. Es ahí donde Cristo se ve de manera visible en los hermanos. Es ahí donde Él opera en cada uno de nosotros. Es ahí porque es el cuerpo de Cristo. Al venir a formar parte de una iglesia, estamos asumiendo nosotros un compromiso. Estamos asumiendo un compromiso ¿de qué? De cuidarnos unos a otros. Estamos asumiendo el compromiso ¿de qué? De congregarnos regularmente. Estamos asumiendo el compromiso de someternos a la autoridad señaladas por Cristo. Y la pregunta es, ¿hay algunas cosas en nuestras vidas que debemos de corregir como miembros de la iglesia? No me respondan esa pregunta. Pregúntase a sí mismo. Hay cosas en nuestras vidas que nosotros sabemos que hay que corregir como miembros de una iglesia local. Estar, por decirlo así, en la lista de membresía y al mismo no tener el compromiso de cuidarnos unos a otros,
o de congregarnos regularmente, o de someternos a nuestros pastores, ¿de qué sirve estar en esa lista? ¿Cuál sería el sentido, pues? Si hay algunas cosas que se deben corregir, hagámoslos. Y no lo digo esto para desanimarlo a ustedes, sino para animarnos a que podemos poner nuestro empeño en corregir esa deficiencia y ser cada vez más, poner nuestras habilidades para la iglesia local. Como lo dijimos la semana pasada, el talento que usted tiene, el don que usted tiene, no es para usted mismo. Es para que usted lo use para la iglesia. El don que tengo yo, se lo puedo dar a ustedes. Yo quizá no tenga el mismo don que usted, pero usted con ese don me ayuda a mí. Es para los unos a los otros. Cristo nos está moldeando para que nosotros seamos cada vez más como Él. No hay que salir huyendo por las diferentes dificultades. Es en eso que Cristo usa para hacernos como Él. Allá en Gálatas, Pablo escribe que el fruto del Espíritu es amor. ¿Amar a quién? ¿Al que me cae bien? Ese no es el fruto del Espíritu. Ese es el fruto de la carne, al amar solo que el que me cae bien. Si amamos a aquel que solamente nos cae bien, ¿sabe qué? Los inconversos también hacen eso. Ellos también aman. Pablo dice, soportaos los unos a los otros. Hay gente que en verdad nos prueba la paciencia, pero por gracia de Cristo podemos soportar eso en el cuerpo de Cristo. Por eso dice, el fruto del Espíritu es amor. No para aquel que solamente me cae bien, sino para todos. Todos. Usted, los que están ahí, al que me está escuchando, todos. Soportándonos los unos a los otros. Al que profesa ser un creyente en Cristo, pero todavía no es miembro de una iglesia, debo de recordarle que es deber de un cristiano unirse a una iglesia. No puede existir que estamos en Cristo, pero no estoy con su iglesia. O estoy con su iglesia, pero no estoy en Cristo. Uno que profesa ser creyente y no son miembros de una iglesia, pudiendo hacerlo simplemente porque prefieren mantenerse a la distancia o al margen de la membresía para no tener compromiso de aquel que hablamos hoy, entonces se tendría que cuestionar, diría yo, la realidad de su fe en Cristo. Porque estar en Cristo es estar en su cuerpo. Y su cuerpo es la iglesia. O estamos en Cristo y su iglesia, o no lo estamos en Cristo y no estamos en su iglesia. Un cristiano debe tener esa conexión con otros cristianos y ser responsables de ellos. No puede profesar a Cristo y evitar a su pueblo. Simplemente no se puede, es imposible hacerlo. Y si todavía no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, bueno, la invitación hoy está en este día. No que es que vengas a ser miembro de la iglesia, no, la invitación es ser parte de Cristo, venir a Cristo, que vengan a Cristo. Reconociendo que en ninguno hay salvación. Hechos 14:12, Pedro dice, en ninguno otro hay salvación,
Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Es solamente en Cristo. Solo en Cristo. Ser miembro de una iglesia no salva a nadie. La salvación está en Cristo. Y solamente en Él. No hay una bendición más grande que ser parte de la iglesia. Que Cristo ama con tan grande amor que se entregó a sí mismo por ella. Digamos palabra de oración. Padre amado, Dios eterno,